Bendito Dios de amor, Padre Santo, Padre bueno, por favor dirígeme en tu palabra y que tu Espíritu llene nuestros corazones para sentir tu presencia. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Primera de Pedro 4:7. Estamos a punto del gran colapso mundial y solo puedo decirte que la situación va a empeorar. El mundo es el Titanic y se está hundiendo. Tus políticos y tus pastores no pueden salvarte. Lo único verdaderamente significativo que se puede hacer en este momento es intentar subir almas al bote salvavidas. Y ese bote salvavidas se llama Jesucristo. No ninguna denominación con ningún nombre. El único bote salvavidas es nuestro Salvador y Rey Jesús. No busque en ningún otro lado. Solo en Él está la salvación. Mientras tú estás tranquilo sabiendo que mañana vas a comer. Estas personas en Gaza están haciendo filas para poder hacerlo. Pero son muchos los que no quieren ver que este nuevo Israel, desde 1948 por la ONU y las sociedades secretas del Vaticano, no es el Israel bíblico o de los tiempos antiguos. El Israel bíblico de los últimos tiempos somos usted y yo, los que seguimos al Cordero de Dios de día y de noche y que guardamos los mandamientos de su Padre. Eso mismito que tú ves en este video, así mismo lo pasarán aquellos que dependan del gobierno para que lo alimenten. Vivimos en un mundo lleno de mentiras. Nos mienten desde que nacemos. El 99% de los gobiernos lo saben, pero no pueden decir nada porque están siendo manipulados. A ese poquito que no se deja manipular, los matan. ¿Se acuerdan del presidente de Tanzania que no quiso que metieran allá las vacunas? Cuando se habla de estas cosas y de los secretos que hay en la Antártida, inmediatamente te ponen en el renglón de teórico de la conspiración. Estamos en el 2026. ¿Cómo es que aún en estos tiempos modernos no podemos pasar o ir más profundo de la Antártica? La verdad es que no creo que no quieran que conozca completa la Antártida porque no quieren que sepas que la Tierra es plana, sino porque hay artefactos de los tiempos antes del diluvio que son más avanzados de lo que tenemos ahora. En el momento en el que el mundo se dé cuenta que en esos lugares están la mayoría de cosas que la Biblia menciona antes del diluvio, se les cae la comedia de la evolución. Y es por eso que por nada del mundo van a aceptar que usted vea esas cosas. Nuestro mundo está lleno de misterios. La forma en que describiste este modelo deportivo moviéndose hacia la derecha, lo que asustó a mucha gente con la forma en que giró y giró. Gira, sí. El vientre rueda hacia la parte inferior hacia donde quiere ir y luego se despega. Estuve hoy en una reunión informativa sobre este tema en un barco con demócratas y republicanos que fueron quienes vinieron porque todos estaban interesados en este tema. Lo es. Es probablemente uno de los temas más bipartidistas que hay aquí arriba. Parece que están en otra fase. Parece que quieren ser vistos. ¿Por qué más está jugando constantemente peekaboo con nuestros militares? Y ahora es gente seria. No hippies ni hillbillies. Gente seria. Personas con el corte de pelo de Mike Pence. Quienes dicen que siguen viendo las cosas moverse a través del aire y el océano de maneras que desafían nuestra física. Aún así, congresista, pero me pregunto, ya sabes, ¿cómo reacciona a eso? Porque está conectado, está en el subcomité de OVNI. Quiero decir, solo me pregunto qué piensa de eso. ¿Has oído algo así? Bueno, todavía soy miembro del Congreso, así que no puedo comentar demasiado sobre lo que dijo Matt, pero voy a decir esto. Espera, ¿en serio? ¿Estás hablando en serio o lo es? En ese instante, con absoluta seriedad, confieso haber recibido información directamente de casi todas las agencias importantes y te aseguro, si esas cosas fueran reveladas, causarían un impacto significativo. Estarías despierto por la noche preocupándote o pensando en estas cosas. Solo tenemos que revelarlo todo. Estoy harto de eso. Soy un grupo de trabajo bipartidista no oficial. El congresista Jared Moskowitz y Ana Paulina Luna, Eric Burleson y nosotros hemos entrado y vimos algunos de los documentos clasificados y hay algunas cosas realmente interesantes allí. Y
No quiero atraer a Obama y decir información clasificada que no puedo, pero estoy muy emocionado de que esto salga a la luz. Espero que no sea otra distracción. Recordando que durante el COVID aprendimos que los extraterrestres eran reales, había ovnis, había WAP, y luego todos dijeron sí. ¿Y qué? Es como la tecnología de la era espacial que rompería nuestros cerebros. No sería nada que usted sabe que existe en la Tierra. Y lo has visto en configuraciones clasificadas. He visto cosas en entornos clasificados que no son explicables con la tecnología que sabemos que está disponible, y estoy bastante versátil en eso. Estuve en el Comité de Servicios Armados durante 8 años. Me senté en el Subcomité de Amenazas Emergentes, que supervisaba todo lo que estaba sucediendo en el ciberespacio. Tenía acceso a DARPA y los proyectos en los que estaban trabajando. Tenía una autorización especial compartimentada que está por encima de la autorización de ya sabes, una reunión informativa regular del Congreso. No creo que sean extraterrestres, creo que son demonios de todos modos, pero esa es una discusión más larga. Bueno, no puedo dejarte ir sin eso porque Barack Obama está en este podcast y se va. Sí, los extraterrestres son reales, pero aquí es donde no están. Y ya sabes, y así Obama dice que se le preguntan en blanco, extraterrestres. ¿Son los extraterrestres realistas? Oh, sí. ¿Y? Él va, pero no están en el Área 51. ¿Dónde podrían estar entonces? Eso es justamente lo que plantea. Quiero hacer una pequeña ronda de relámpago aquí porque no es a menudo que tengo acceso al presidente de los Estados Unidos. Así que un par de preguntas aquí. ¿Los extraterrestres son reales? Son reales, pero no los he visto y no están siendo mantenidos dentro. ¿Qué es el Área 51 allí? No hay instalaciones subterráneas a menos que haya esta enorme conspiración y se la ocultaron al presidente de los Estados Unidos. ¿Cuál fue la primera pregunta que quería responder cuando se convirtió en presidente? ¿Dónde están los extraterrestres? ¿Dónde? ¿Son los extraterrestres? Bien, hay una gran pregunta que necesito que Trump tuviera que salvar identidades. Podcast clasificado. ¿Entonces crees que son demonios? Mira, pienso en los seres celestiales y lo que podrían representar. Me conoces. Vimos aliensgov.no. No creo que sean extraterrestres. Creo que son demonios de todos modos, pero esa es una discusión más larga. Bueno, no puedo dejarte ir sin un porque Barack Obama está en este podcast y dice, sí, los extraterrestres son reales, pero aquí es donde no están. Y ya sabes, no lo hice. Y así Obama dice, sí, extraterrestres. Se le pregunta un punto, ¿cómo los alienígenas son alienígenas realistas? Oh, sí. Y él se va, pero no están en el Área 51. Bueno, ¿dónde están? Elos. Por todo, eso es lo que dice, ¿verdad? Esa es una gran pregunta. Trump tuvo que ir a salvarlos. Dice Podcast. Está bien. ¿Entonces crees que son demonios? Bueno, si analizamos, yo imagino que los seres celestiales que realizan actividades inconcebibles con humanos reflejan de algún modo el impulso por asociar lo que parece celestial o trascendental bajo la categoría de alienígenas. Quiero decir, todas las grandes religiones mundiales, incluyendo el cristianismo, la que yo creo, han entendido que hay cosas raras por ahí y hay cosas que son muy difíciles de explicar. Y yo naturalmente voy cuando oigo hablar de una especie de fenómeno extranatural, ahí es donde voy a la comprensión cristiana de que, ya sabes, hay mucho bien ahí afuera, pero también hay algo de mal ahí afuera. Y creo que uno de los grandes trucos del diablo es convencer a la gente de que nunca existimos. Creo que hay una posibilidad de que puedan estar escondiendo tierra aquí en algún lugar con nosotros, y creo que el Tratado de la Antártida es muy siniestro y debe haber algo más. Fueron muy duros con su implementación, ya sabes, el Tratado de la Antártida y todo lo demás. Y para mantener a la gente lejos de la verdad, no querían que la gente supiera que hay más tierra. No hemos estado peleando por tierras desde siempre. No es eso lo que ocurre siempre. Países que se pelean por tierras. Pero no en las afueras de la Antártida. No hay que pelear ahí. Todos están de acuerdo. No puedes ir allí, no puedes explorar nada. Ese tratado entró en vigor desde 1959. Ni siquiera se puede cuestionar hasta el año 2041. El tratado más duradero que todo el mundo firmó al mismo tiempo y sigue vigente. La Antártida es el contenedor de nuestros océanos mundiales. ¿Qué hay más allá de la Antártida? ¿Por qué el gobierno nos oculta la Antártida? Porque la Antártida está completamente fuera de los límites, excepto para hacer un recorrido por una pequeña península de América del Sur, que no es nada. Y la gente va, bueno, puedes ir a la Antártida. Pasamos meses tratando de hacerlo realmente. Iba a enviar un equipo. No volverán a llamar. Ni siquiera puedes ir allí. Hay una península donde se ven pingüinos. Exactamente. Es jodidamente enorme. Hay unas 100 empresas diferentes que pueden gastar un montón de dinero para ir a un pequeño tour de solo esa península. Pero todas esas empresas son propiedad de una sola. Una persona controla a todas. No dejan que nadie explore la Antártida.
Cuando la gente dice, ¿por qué la mentira? Una de las principales respuestas es que esconden más tierra. ¿Y si realmente podemos ser libres? El motivo es porque hay más tierra. Piensa en ello. Nadie puede ir a explorar la Antártida y punto. Porque si la humanidad encontró que hay más tierra que la teoría heliocéntrica se ha ido, no pueden empezar a añadir más continentes en el fondo de una bola. Es que ellos querían que se silenciara de inmediato. Hay pruebas por ahí a través de mapas antiguos, principalmente el mapa japonés Kobayashi de 1000 años de antigüedad, que muestra continentes y tierras fuera de lo que llaman la plataforma o pared de hielo. Entonces, ¿por qué enseñan el modelo del globo? Bueno, verás, el globo es un contenedor y es un contenedor de toda la tierra conocida. Los jesuitas y los masones necesitaban un nuevo modelo porque querían un nuevo orden mundial. Ahora mismo en una bola o en un globo de nieve, solo hay 7 continentes. Eso es todo lo que hay. Así que todo es muy limitado. Tenemos un suministro limitado. Los recursos son muy escasos porque la Tierra es un globo, ¿verdad? Está cortado. Todo está cortado. Pero si la abres y hay más tierra significa que hay muchos más recursos. Más tierra significa más recursos. Bueno, eso es enorme si están ocultando algo así. Hay una escena en el show de Truman en la que Truman dice, quiero ser un explorador cuando sea mayor. Me gustaría ser un explorador. Como el gran Magallanes. Llegas demasiado tarde. En realidad, no hay nada que explorar. Imagina si existen todos estos hermosos lugares para explorar todavía y descubrir que hay más tierra. Solo abre la puerta para el descubrimiento de nuevo. ¿Has oído hablar de los testimonios de los testigos oculares escritos en los libros La República de Hierro? ¿El dios de los humos? ¿Mundos más allá de los polos? A finales del siglo XVIII, hubo unos artículos escritos en la revista Florida sobre un político que estaba cansado de lo que ocurría. Consiguió un gran barco y una tripulación y estuvo explorando la Antártida. Fue y encontró un pasaje que atravesó y salió al océano. Estuvo perdido por cerca de un mes. Finalmente encontraron tierra con una ciudad y se detuvieron y era una civilización muy avanzada, bastante diferente y eran muy amigables. Y se quedaron allí y escribe sobre todas las experiencias que tuvo allí. A finales de 1800. Se hablaba de más tierra más allá de la Antártida. Recuerde que la palabra extraterrestre significa tierra extra. Te están diciendo que hay más tierra aquí, de la que no hablan. Podría haber más tierra en algunos de los océanos en los que es todo azul en el mapa. Nadie lo sabe, no estás navegando en grandes barcos o sobrevolando en aviones y mirando, ya sabes, nadie está ahí fuera trazando nada. ¿Has oído hablar de esas cosas llamadas zonas de exclusión aérea? Por ejemplo, no se puede volar en ciertas zonas cerca del Círculo Polar Ártico o del Círculo Polar Antártico. Las razones son porque hay tierras allí que se supone que no debemos conocer. Ellos no quieren que se descubran esas tierras. Todos estos sistemas corruptos que nos están robando dinero, secuestrando a nuestros hijos, simplemente haciendo cosas horribles. Dependen del ganado que se queda en el rancho, los esclavos en la plantación. Por eso la tierra plana es lo más importante. El conocimiento más importante que podemos obtener, porque hay más tierra. No nos miren y digan, vayan a probarlo. No nos permiten ir a probarlo. Aquí no somos los perezosos. Necesitas permiso para hacer cualquier cosa. Tienes que tener permiso para casarte con el amor de tu vida. Tienes que tener permiso para viajar por la carretera. Cuando tenemos el derecho inalienable a viajar del punto A al punto B, pause, ¿se creen libres? No eres libre. Eres un pollo de granja. Es lo que eres. Eres un pollo al aire libre, mantenido en una zona de la que no puedes pasar. Y si no, vas a la cárcel, o te disparan, quédate en la plantación, haz lo que se supone que debes hacer, paga tus impuestos y cállate. ¿Sabían, hermanos y hermanas, que el hombre con el IQ más alto del mundo, supuestamente, porque han ellos evaluado a todas las personas del mundo para decir eso, que esta es la persona más inteligente? No. Pero bueno, haciendo algunos concursos, esta es la persona que ha ganado el premio. Es una persona asiática. ¿Y sabían ustedes que esta persona dice que Jesús viene muy pronto? Una persona asiática. Vaya, la verdad es que Dios usa a quien Él quiera usar. Una persona asiática, donde el cristianismo no abunda mucho por ahí, está diciendo que Jesús viene muy pronto. E incluso va más allá, dice que Jesús viene en esta generación. Soy Jong Hyun Kim de Corea del Sur, también conocida como la persona con el mayor coeficiente intelectual del mundo. En 2024 establecí el récord mundial de coeficiente intelectual más alto con la puntuación 276.
¿Sabías que la persona más inteligente del mundo es un coreano con un coeficiente intelectual de 276? Kim Jong-un fue declarado como el coeficiente intelectual más alto jamás reconocido por el Campeonato Mundial de Memoria y el Consejo Mundial de Deportes de la Mente. El señor Kim también fundó una organización sin fines de lucro, la United Sigma Intelligence Association. Juntos, las mentes más grandes del mundo. Hoy se explora qué implica ser reconocido como la persona más inteligente y los planes con dicho honor. Kim nos da su opinión. Bienvenidos al programa de los globalistas más destacados. El hombre que asegura tener el mayor coeficiente intelectual del mundo afirma que ha determinado cuándo será el fin y advierte que el tiempo se agota rápidamente. Todo se desató el mes pasado cuando compartió 7 palabras que revolucionaron la red. Creo firmemente que Jesucristo es Dios. La publicación se volvió viral, Christian la compartió, los escépticos se burlaron de ella y luego se duplicó haciendo otra publicación. Pero esta vez no era solo una creencia, era una predicción. Él afirma que Jesús regresará en esta generación y dice que lo ha demostrado matemáticamente. Soy el titular del récord más alto del mundo, Jong-Hyun Kim. Declaro esto basado no solo en razonamientos humanos, sino también en revelaciones divinas. Jesucristo regresará en nuestra generación. Esta es una verdad que me ha sido revelada por Dios Padre y el Espíritu Santo. He recibido la gracia no solo a través de la fe, sino también a través del don del más alto del mundo que pude anotar y registrar. Mi inteligencia no es para mí. Es un mensaje divino, un don para revelar su verdad y una prueba de que he sido elegido para discernir lo que otros no ven y expresar lo que otros no se atreven. La ciencia moderna muestra que el tiempo no es fijo. Einstein demostró que el tiempo se mueve de manera diferente dependiendo de la velocidad y la gravedad. Así que cuando Jesús dijo que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sucedan, Él estaba hablando de la eternidad, no de los relojes humanos. Y la física cuántica enseña que lo que creemos y observamos puede dar forma a lo que se convierte en real. Cuando muchos comienzan a ver la verdad, la profecía se convierte en el presente, y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. Añadimos nuestro ADN, pero negamos quiénes somos realmente y matamos a los no nacidos y lo llamamos libertad, y confundimos la verdad con la opinión y adoramos el progreso en lugar de Dios. No corresponde a evolución ni progreso genuino. Mentiras, ilegalidad, traición, y la gente ya no se preocupa el uno por el otro. Él acaba de decir que cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, sepan que estoy cerca justo a la puerta. Hemos sido testigos, y Él está presente en la puerta. Aunque no me autodenomino profeta, reconozco haber recibido una gracia profética especial. Yo no inventé este mensaje, Dios me lo dio. Y Él me dio la puntuación más alta del mundo que pude obtener como prueba de su llamado, no para mi gloria, sino para hablar su verdad, declarando con el testimonio de la ciencia, historia, escrituras y, principalmente, del Espíritu Santo. Jesucristo es su Dios, y su retorno es inminente. La segunda venida de Jesús en esta generación significa que nuestra generación verá el fin de la historia. Esto no es solo una enseñanza de la Biblia, sino también una verdad confirmada por el estudio y el cálculo que Jesús dijo en Mateo. Os aseguro que esta generación por completo no desaparecerá antes de que todo se cumpla. Evidencia clara muestra que su retorno está próximo. Al observar el mundo actual, las señales se manifiestan con nitidez indiscutible. Guerras, desastres, declive mundial y rápidos cambios en la tecnología y la sociedad. El apóstol Pedro escribió que el fin de todas las cosas está cerca. Son vigilantes, sobrios y comprometidos en oración. Por último, para los que creen en Cristo. El fin de la historia no es el miedo, sino la blasfemia. Apocalipsis prometió que vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. El final marca el inicio de una eternidad plena y con Cristo.
Por lo tanto, yo proclamo, Jesús volverá en esta generación. Y la segunda venida de Jesús en esta generación significa que esta generación verá el fin de la historia. Esto es sorprendente. Jesús viene en esta generación y les recuerdo que a esta generación le quedan muy poquitos años. Y también les recuerdo que cuando entraron a la tierra prometida en la cuarta generación, no tuvieron que esperar a que se terminara esa generación. Ellos entraron 10 años menos antes de que se terminara la generación. Y 10 años menos, ¿sabe a qué generación nos llevaría? A esta, a solo unos poquitos años. O sea, está entre el 2027 a 2030. Jesús viene muy pronto, las señales están en todas partes. Si usted no quiere creer esto, son problemas suyos. Pero Jesús viene muy pronto. Imagínense, vivimos en un mundo donde darnos porrazos lo llamamos deporte. El mundo está tan degradado que todas estas cosas ya nos parecen incluso normales. Pero lo cierto es que Dios nos pedirá cuenta por este tipo de cosas. Un mundo donde si tú te descuidas, el diablo puede entrar en el corazón de alguien e incluso matarte. Miren este video. Es por esto, hermanitos y hermanitas, que debemos decir siempre como el salmista: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Pero para que Jehová haga esto, debemos encomendarnos a Él. Debemos pedir a Dios que cuide nuestra salida y nuestra entrada, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El mundo está tan adoctrinado con el asunto de los médicos que hemos endiosado la falsa llamada ciencia. No todo es malo, pero seamos sinceros. Todo hoy en el mundo de la medicina se trata de dinero. ¿Sabías que los doctores ganan dinero cada vez que te ponen una receta y que mientras más medicamentos tomes, más les pagan las farmacéuticas? Las farmacéuticas pagan a médicos a través de bonos, honorarios por educación, viajes, charlas pagadas y apoyos especiales. Y curiosamente, esos pagos aumentan cuando un doctor receta más productos de esa misma empresa. Todo está registrado, pero casi nadie lo revisa. Miles de doctores reciben regalos, privilegios y dinero por promover ciertos medicamentos y muchos pacientes ni lo imaginan. Y aquí es donde la teoría oscura empieza. Si un médico recibe beneficios por recetar, ¿le conviene que tú te cures rápido o que sigas dependiendo del medicamento? Porque una cura es un cliente perdido, pero una receta renovada cada mes es una mina de oro. Y por eso hay gente que sospecha que te dan tratamientos que controlan la enfermedad, pero no la eliminan. Porque mantenerte estable es más rentable que devolverte la salud por completo. Si el negocio más grande es mantenerte enfermo, ¿de verdad crees que el sistema quiere que estés sano? Los medios de comunicación de Satanás, liderados por las élites secretas, han llevado al mundo a que le llamen a este tipo de cosas teorías de conspiración. En el libro de Isaías capítulo 8, versos 12 y 13, ya Dios nos estaba advirtiendo sobre estos tiempos, cuando la gente nos llamaría teórico de conspiración. La palabra de Dios dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Debemos ser santos porque Él es santo. Sea
Él vuestro temor. Debemos temer a Dios porque Él es nuestro Padre eterno. Debemos temerle y no hacer nada que lo hiera, porque lo amamos a Él y le tenemos respeto. Y a Él sea vuestro miedo, o sea que debemos tener miedo también, porque hay personas que le tienen miedo al hombre, a lo que pueda hacerte el gobierno, a lo que pueda hacerte la élite. Pero ¿y lo que puede hacerte Dios? ¿Se te olvida eso? No soy yo el que lo digo, miren que aquí lo dice Isaías, y Él separa el temor del miedo. Él dice que sea a Dios vuestro temor y que a Él sea también vuestro miedo. Claro que tenemos que tener miedo. No podemos tener más miedo de lo que nos vaya a hacer el hombre que lo que nos vaya a hacer Dios. Tengamos cuidado con eso. En la pandemia esa palabra era la preferida incluso de muchos adventistas. Me refiero a la palabra teórico de conspiración. Hasta Ted Wilson en la reunión del 2025 llamó teórico de conspiración a los antivacunas. A los que se negaban a los pinchazos nos llamaban teórico de la conspiración y todavía hay unos cuantos que nos siguen llamando así. Todo ha sido preparado para creer en el sistema. Por eso usted debe buscar a Dios de manera individual. No se lleve de nadie, guíese por la palabra de Dios. Jesús nos dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Toda la Biblia completa da testimonio de Jesucristo, y sea anatema el que quiera sacar a Jesús del libro de Daniel y de Apocalipsis. El doctor Hassan Malhotra, espero haber dicho bien su nombre, es uno de los doctores más conocidos en el mundo y a él se le prohibió hablar en contra de los pinchazos. Y no solo fue ridiculizado este doctor, sino que también el ganador del premio Nobel, Luc Montagnier, pionero en la ciencia del VIH, recientemente denunciado por defender la homeopatía y adoptar una postura antivacunas contra el COVID-19, el enigmático virólogo francés Luc Montagnier fue uno de los principales implicados. Era una autoridad destacada en retrovirus y murió en el 2022 y fue ridiculizado por todos los medios de comunicación como un teórico de la conspiración. Pero ahora, porque él está en contra de estos pinchazos de la muerte, ¿ya él no era tan inteligente? Pues ¿por qué le dieron entonces el premio Nobel en el 2018? Estamos siendo manipulados como ustedes nos imaginan de todos los sectores de la vida en el mundo. Y por eso nuestra confianza debe estar puesta solamente en Jesucristo. Hay sistemas religiosos, políticos, educativos y de élites diabólicas que nos quieren tranquilos y que no cuestionemos nada. Pero hubo una reacción negativa, Steve, detrás de escena. Nunca he hablado de esto en público. Te lo cuento por primera vez, ya que es hora de contar esta historia. Tras aparecer en GB News como médico vacunado, estuve en Good Morning Britain para decir que probablemente era segura y eficaz, y luego empecé a hablar de que quizá deberíamos analizar esto y tal vez pausar la situación debido a estos problemas cardíacos que necesitan ser investigados. Recibí un correo electrónico del Royal College of Physicians. Esta es la institución médica más antigua del mundo, diciendo, Doctor Malhotra, hemos recibido varias quejas anónimas de otros miembros diciendo que usted, en referencia a mi entrevista en Heavy News, está difundiendo información antivacunas. Desinformación. Y que disponía de 4 semanas para dar respuesta a esto. Y mencionaban todas las diferentes sanciones que podrían aplicarse por hacer esto, ¿verdad, Steve? En ese momento pensé, si vamos a lograr una pausa en esta vacuna y realmente investigarla, es por una indoctrinación tan fuerte. Porque tanta gente, miles de millones de personas en todo el mundo han recibido esto y por lo tanto la batalla para exponerlo va a ser más difícil que cualquier cosa que haya hecho antes. La única forma es publicarlo en una revista revisada por pares y luego llevarlo a los medios. Pasé 9 meses en esa etapa, literalmente comiendo, respirando y durmiendo esto, hablando con denunciantes de Pfizer y científicos eminentes en áreas como inmunología y vacunas. Por supuesto, yo tenía el conocimiento de cardiología mejor que nadie en este campo, en esta área específica. Y cuando hice esa investigación y la analicé, en primer lugar llegué a la conclusión de que absolutamente era necesario suspender la vacuna, porque lo que ocurrió para el verano de 2022, y esto en realidad es el dato más crucial e importante por sí solo, que debería haber sido suficiente para suspenderla e incluso sugerir que probablemente nunca debió haberse implementado, es que esos ensayos realizados por Pfizer y Moderna, que dieron lugar a todos los informes en los medios, 95% de efectividad
efectividad, ya sabes, la aprobación por parte del regulador, la implementación, la coerción, los mandatos, fueron reanalizados por algunos científicos muy eminentes, incluido el editor asociado del BMJ, uno de los principales epidemiólogos del mundo, y publicaron en la revista Vaccine, que es la principal revista sobre vacunas, y pudieron obtener nuevos datos que se pusieron a disposición en el sitio web de Health Canada y en el sitio web de la FDA en Estados Unidos. Y lo que hicieron en su nuevo análisis de los ensayos clínicos originales de alta calidad fue que encontraron, Steve, que era más probable que sufrieras un daño grave por recibir la vacuna, a una tasa de 1 en 800. Eso significaba hospitalización, discapacidad o un evento que cambiara la vida, más que la probabilidad de ser hospitalizado por COVID. Y esto fue durante la fase inicial, ¿verdad? Esto fue durante la cepa más letal. ¿Para todos los grupos de edad? Sí, bueno, absolutamente. Bueno, agruparon todos los grupos de edad. Así que, en promedio, en general, esa es una pregunta muy buena. Pero lo que falta es que, en realidad, ¿hay algún beneficio? Eso es mayor al daño en ciertos grupos. Responderemos indirectamente. Ese fue el juicio original. Así que, en promedio, fue más perjudicial que beneficioso. Bueno, pero incluso antes de hablar de todos los grupos de edad, Steve, una tasa de daño de 1 en 800 para una vacuna es completamente inaceptable, en el sentido de que hemos retirado otras vacunas en el pasado por daños mucho menores. La vacuna de gripe porcina se suspendió globalmente por causar el síndrome de Guillain-Barré, un mal neurológico en 1 de cada 100.000. La del rotavirus se retiró en 1999 al causar obstrucción intestinal infantil en 1 de cada 10.000. Así que ya ves. Una tasa de daño de 1 en 800, ¿verdad? Debería ser ante todo una señal de alerta de que esto es simplemente demasiado. Cuando dicen tasa de daño, ¿cuál es el rango de definiciones de daño? En este caso, categorizan el daño grave como hospitalización, discapacidad o algo que cambie tu vida. Por supuesto, puede abarcar muchas cosas, pero hablé con el investigador principal, con quien colaboro, y el 40% de esos daños graves fueron trastornos de coagulación, como coágulos pulmonares, ataques cardíacos, etc. Quiero asegurarme de ser muy claro aquí, porque no entiendo los datos que estás citando. Entonces estás diciendo que encontraron que 1 de cada 800 personas sufriría daños o perjuicios graves. ¿Daño grave? Grave. 1 de 800. En los juicios. 1 en 800, sí, 1 en 800. Un daño grave, ¿verdad? Ahora, solo para darles perspectiva, para que puedan equilibrarlo, simplemente porque esto es importante, es una pregunta que has hecho y es realmente importante. En ese momento no teníamos buenos datos del mundo real sobre si podíamos separar a los vacunados de los no vacunados. Para ver cuál sería la tasa de hospitalización, por ejemplo, para el COVID en personas que recibieron la vacuna versus las que no, según el grupo de edad. Ese dato en todo el mundo, el único país que lo puso a disposición fue el Reino Unido. Y ellos lo hicieron a principios de 2023. ¿Y qué mostró eso? Después de 2 dosis de la vacuna de Pfizer, Steve, si tenías más de 70 años, que es el grupo de mayor riesgo, tenías que vacunar a 2.500 personas para prevenir que una sola persona fuera hospitalizada por COVID. Esto fue con la variante diferente, la variante Omicron, porque la variante original era... Sí, así es. Tienes razón. Fue con la variante Omicron. Pero nos dio una cifra aproximada. Digamos que un paciente viene y me pregunta, doctor, ¿cuáles son los beneficios de este fármaco como prevención? Y yo le digo, si tomas esto, hay una probabilidad de 1 entre 2.500 de que te ayude a evitar una hospitalización. Voy a ser honesto contigo, Steve. En medicina, con todos los fármacos que he usado y los datos que conozco sobre enfermedades cardíacas y demás, esa cifra es un tema serio, pero realmente parece una broma. Quiero decir, no existe nada así, con tan poca eficacia. Y luego cuando llegas a personas menores de, digamos, 50 años, estás hablando de tener que vacunar quizás varios cientos de miles para prevenir una hospitalización. ¿Eso también es relevante para la primera cepa de COVID o no tenemos datos sobre eso? No tenemos esos datos. En mi artículo que publiqué, de hecho sí teníamos algunos datos sobre Delta. Y si recuerdo correctamente, los datos sobre los mayores de 70, también hay algunos problemas con esto porque no se corrige otros factores como la economía social, etc. Los factores de riesgo aumentan la vulnerabilidad. Según el artículo, para mayores de 70 era 1 de cada 2/5, pero con la cepa Delta, la más grave, era 1 de cada 250. En la web de la Fundación Británica del Corazón habrás leído esto. Sí. Solo para leer lo que dicen allí. Se dice que hasta 1 de cada 10.000 personas con la vacuna Pfizer podrían experimentarlo. Tienen riesgo de sufrir miocarditis o pericarditis. ¿Lo he pronunciado correctamente?
hasta una de cada 10.000 personas recibirá la vacuna de Moderna. Y no es posible estimar otras vacunas porque no se utilizan con frecuencia en el Reino Unido. Las 3 vacunas contra la COVID-19 son vacunas de ARNM diseñadas para atacar la cepa Omicron. Y además dice que el riesgo de miocarditis o pericarditis después de la vacuna COVID-19 es muy bajo. ¿Cómo respondes a eso? ¿Crees que estás de acuerdo con eso? No. No estoy nada de acuerdo. Creo que hay varios niveles para responder. Lo primero, Steve, es que la British Heart Foundation, pese a que realizan un gran trabajo, en general, sigue siendo parte de lo que se llama el establishment, que ha estado cegado durante años, incluso para abordar tantos problemas de salud cuando no conviene a los intereses de las grandes farmacéuticas. Y puedo decirlo categóricamente porque lo conozco de primera mano, uno de ellos. El principal asesor en enfermedades cardíacas de la British Heart Foundation, con el mayor de los respetos, es el profesor Rory Collins de la Universidad de Oxford. Han dicho cosas similares sobre las estatinas, de las que hablaremos más adelante. Pero quienes los asesoran están fuertemente vinculados y financiados por la industria farmacéutica. Su institución recibe cientos de millones, así que hay un gran sesgo desde el principio. Eso es lo primero. Pero la British Heart Foundation no está contrarrestando, y me gustaría debatir esto porque hay un reanálisis de la mejor forma de ver daños graves por medicamentos. Una de las mejores maneras es la evidencia de ensayos controlados aleatorizados en los que se basa la aprobación. Cuando un reanálisis independiente revisado por pares muestra más daño que beneficio desde el principio, eso en sí mismo. Y luego miramos los datos del mundo real, Steve. Hay muchos otros datos que están ignorando. Para responder a tu pregunta, están ignorando muchos otros datos que son muy claros, como autopsias o estudios que salieron de Israel. Por ejemplo, uno publicado en Nature Scientific Reports. Y de nuevo, lo ignoran, no hablan de ello. Así que es como, esperen chicos, están ignorando, ni siquiera mencionan estos datos que mostraron. Y esto es realmente lo más preocupante. En 2021, hubo un aumento del 25% en ataques cardíacos y o paros cardíacos en personas de entre 16 y 39 años, lo cual estuvo asociado con la vacuna contra el COVID, pero no con el COVID. Así que, según otros reportes, con aproximadamente 30 millones de dosis de Pfizer, tuvimos unos 500.000 informes de tarjeta amarilla en este país, ¿verdad? Lo cual es mucho, es uno de cada 60 reportes de tarjeta amarilla. Ahora, no todos van a ser súper graves, hospitalización, muerte o lo que sea. Pero cuando pones en conjunto todos los datos, Steve, empieza a surgir una imagen clara que lo hace parecer tan claro como el día. Cualquiera que dude, ya sabe, debería serlo. La evidencia debería serlo. Esta es la causa principal del exceso de muertes hasta que se demuestre lo contrario. Ese es el nivel de evidencia, Steve. Pero se está ignorando y puedo explicar por qué sucede. Una de las cosas, como vacíos en mi cabeza, que he querido llenar es, ¿crees que si no hubiéramos introducido la vacuna, más o menos personas habrían sobrevivido al COVID? Porque tengo amigos muy cercanos que contrajeron COVID y los vi pasar de ser personas que parecían muy sanas a básicamente esqueletos. De hecho, un buen amigo, uno de los directores ejecutivos de mi empresa, su padre pasó de ser un hombre muy sano a verse básicamente como un esqueleto y casi muere. Y luego conozco a otras personas que sí murieron, así que creo que en el gran esquema de las cosas, cuando pensamos en las vacunas, fue un saldo positivo que tuviéramos una vacuna. De todo lo que sé ahora, he llegado de una manera lenta y muy a regañadientes a la conclusión de que la introducción de la vacuna contra el COVID ha tenido un impacto neto, total, catastrófico y negativo para el conjunto de la población y de toda la sociedad. Y permíteme matizar esto porque has mencionado el hecho de que la gente sufrió por el COVID, ¿no? Y no lo estoy negando. Tengo pacientes, Steve, a los que veo que han tenido COVID prolongado, que no estaban vacunados, ¿de acuerdo? Y que han sufrido bastante. La mayoría de los aspectos más graves del COVID ocurrieron al principio, en 2020, y afectaron predominantemente a los ancianos. Ahora tenemos todos esos datos que han sido reanalizados por uno de los mejores científicos del mundo. Sin entrar en detalles, creo que fue porque lo diseñaron humanos. La evidencia apunta a una fuga de laboratorio, ¿no? Tenía una naturaleza muy distinta a cualquier otro virus. Eso solía ser una teoría de conspiración. Y, ¿sabes? No es conspiración. Ya lo sé. Exactamente.
Es curioso que tras oír sobre el laboratorio en Wuhan que manipulaba virus, se culpó a un mercado, pero el consenso es que probablemente vino de ese laboratorio. Sí, absolutamente. Sí. Exacto. De hecho, pasé tiempo con los científicos que lo hicieron público, quienes lo identificaron, un equipo en Australia. Así que sí, eso vino del laboratorio, pero creo que tenía estas cosas extrañas como la pérdida de olfato. Pero en cuanto a la enfermedad grave, eso estuvo presente desde el principio. Ahora, al mirar hacia atrás, creo que había ancianos vulnerables que sufrieron, sobre todo en residencias, donde lamentablemente hubo muchas muertes, pero hay muchos otros factores en todo esto. Una cuestión es, ¿se aplicó el tratamiento correcto? Mucha gente murió porque no fueron manejados adecuadamente en la UCI al intubar y poner respiradores a personas que no los necesitaban. Y eso implica riesgos. Se dieron tratamientos erróneos. En retrospectiva, hubo otros que habrían servido, como la ivermectina, que aunque sea controvertida, es más segura que el paracetamol, ¿verdad? Primero, no hagas daño. Bueno, pero puede que haya servido de algo. Muchos médicos y personas lo usaron a nivel mundial, como un médico en Sudáfrica. De 14.000 pacientes, incluidos muchos ancianos, ni uno solo murió de COVID. Y esto es al principio. Nos falta una intervención de estilo de vida. Todo eso está ahí. Pero para finales de 2020 y principios de 2021 hay mucho que considerar antes de la vacuna, Steve. Primero, ¿cuál es el estado del virus? Y ya había mutado hasta cierto punto y se había vuelto menos letal. Existe la inmunidad natural, que sabemos que es muy poderosa, ¿verdad? Pero el problema con la vacuna es, y ciertamente estuvo presente desde el principio, sabemos que cuando uno observa los ensayos originales, se nota lo que las farmacéuticas han estado haciendo por mucho tiempo. Ellos engañan a la gente usando estadísticas sobre los beneficios, utilizando algo llamado reducción del riesgo relativo. Permíteme explicar esto porque puedes aplicarlo también a las estatinas. Presentaron el beneficio como una protección del 95% contra la infección. Recuerda esa cifra, 95%, ¿verdad? Y era lo que llamamos reducción del riesgo relativo. Así que si tienes, por ejemplo, 2 grupos en un ensayo, digamos 101 en un grupo y 100 en otro, y supongamos que, por ejemplo, con las estatinas, los sigues 5 años para ver si el medicamento les beneficia, previniendo un ataque al corazón. En un grupo toman un placebo. Los sigues por 5 años. En las personas que recibieron el placebo, sin hacer nada distinto, 2 de ellos tuvieron un infarto. En el otro grupo, las otras 100 personas seguidas 5 años que recibieron la pastilla, el medicamento, ¿verdad? Solo una sufrió un ataque al corazón. Así que has reducido el riesgo de ataque al corazón en un 50%, ¿verdad? 2-1, ¿verdad? 50%. Pero solo has evitado un ataque cardíaco. Trataste a 100 personas, pero evitaste un infarto por cada 100, ¿no? ¿Tiene sentido? Es un beneficio absoluto del 1%. Al participar en el consentimiento informado y decisiones compartidas sobre un fármaco, les digo, esto te da un 1% de probabilidad, si lo tomas religiosamente, de prevenir un infarto. Si aplicas eso a los ensayos originales de la vacuna contra el COVID, incluso esos ensayos fueron realizados, analizados y diseñados por la farmacéutica. Es un gran mito a desmontar, Steve, para médicos y el público. El conocimiento médico está bajo dominio comercial, pero la mayoría no lo sabe. Si la vacuna solo se hubiera ofrecido a las personas de alto riesgo al principio, digamos a los mayores de 70 años o a personas con múltiples factores de riesgo, creo que se podría argumentar, ¿verdad? Sin embargo, voy a contradecir eso en un minuto. Pero se puede argumentar que hubo un beneficio general frente al daño, pero hay un problema. Primero, no hubo un consentimiento informado real, ¿verdad? Porque esas cifras, esos números no se les dieron a las personas sobre la prevención de la infección, etcétera, ¿verdad? Y segundo, si tienes una tasa promedio de daño grave de 1 en 800, cualquier científico, incluso los reguladores, habrían dicho, espera un momento, esto es demasiado alto, esto es demasiado arriesgado. Y esto es, por cierto, Steve, solo a corto plazo. Porque, recuerda, esta vacuna no pasó por lo que han pasado otras vacunas, que son de 5 a 10 años de pruebas de seguridad. Así que, si consideras todas esas advertencias y utilizas el consentimiento informado, te puedo garantizar, con todo mi conocimiento, experiencia y trato con pacientes, que cuando tienes estas conversaciones, la mayoría de esas personas mayores probablemente aún lo habrían rechazado. Pero sí,
Creo que se puede argumentar que los beneficios pudieron haber superado los daños en esas personas de alto riesgo al principio, a corto plazo, absolutamente. Tú sabes, cuando pienso en Rachel Maddow y lo que dijo en la televisión sobre, ya sabes, que iba a detener la propagación de la infección, etc., puedo tener un grado de empatía, porque si esa es la información que te están dando y eres un locutor que actúa de cara al público, y se lo están dando los científicos y se lo ha dado el NHS y quien sea, y ya sabes, gente muy creíble en la que te han enseñado a creer y a confiar. Si eres como orador, ¿qué vas a decir si no lo contrario? No puedes ser neutral, tu labor es transmitir. Son noticias, ¿verdad? Hiciste lo que dijiste y creo que fuiste a Good Morning Britain o algo. No estoy culpando a Rachel Maddow, pero el adoctrinamiento mediático fue muy fuerte a través de personas como ella. ¿Y por qué es esto importante, Steve? Hablé con el presidente de la Asociación Médica Británica en diciembre de 2021 para revocar los mandatos de vacunación para los trabajadores de la salud. Él tenía acceso a Zahid Javid, yo tenía una relación previa con Matt Hancock, pero obviamente él ya se había ido para entonces. Y hablé con él, se llama Shanak Pal, y le expliqué todo lo que sabía sobre la vacuna. Después de analizar los datos en ese momento aún no había publicado nada, pero lo expuse de manera lógica. Por cierto, presidente de la BMA, no solo una persona cualquiera. Y dijo, Asim, parece que nadie ha evaluado críticamente la evidencia de la vacuna tan bien como tú en nuestra charla de 2 horas. La mayoría de mis colegas en altos cargos médicos y puestos del sistema, ya sabes, se informan sobre los beneficios y riesgos de la vacuna por la BBC. Es sumamente difícil. ¿No es extraordinario, sin embargo? Creo que es realmente difícil porque si estás lidiando con muchas personas muriendo en masa y sucede muy, muy rápido y la gente simplemente cae muerta y estamos viendo, como ya sabes, hospitales completamente desbordados y tienes que ser sumamente cuidadoso con la información que compartes. Si la información científica llega temprano y tal vez un poco antes de tiempo, antes de que realmente haya sido revisada y verificada varias veces, entiendo que algunos digan, ok, esta es la mejor información. Ir en contra de eso podría potencialmente causar muchísimo daño. También imagino por qué un grupo tardaría tanto en cambiar de opinión y luego dejar de hacerlo. Porque estás tratando con... Y Steve, yo también era así, te entiendo. 100%. Me refiero al sistema. Si hubiera sido más transparente desde el principio, y en esto he estado, ya sabes, dándome cabezazos hasta cierto punto durante una década. Con más transparencia en el sistema, habríamos tenido mejor información, incluso desde el principio. Pero esa información se mantuvo confidencial por motivos comerciales debido a un sistema que se orienta a apoyar los intereses de las farmacéuticas, no los intereses de la salud de las personas. Ese es el punto clave, ¿verdad? Miramos atrás preguntándonos cómo es que realmente sucedió esto, cómo pasó esto. Hay que profundizar, cómo evitamos que se repita y estar mejor informados. ¿Crees que es malicioso a nivel gubernamental? ¿Crees? No. No. ¿De nada? Conozco a muchos políticos, gente de muy alto nivel y de todos los partidos. A algunos de ellos los llamo mis amigos. Muchos vienen a mí por consejos médicos. Incluso uno perdió 100 libras con mi dieta POP, como Tom Watson, el sublíder del Partido Laborista. Y estas personas, en general, son genuinamente decentes y quieren hacer lo correcto, pero también reciben desinformación de los grupos de presión, toman como opinión experta o información cosas que han sido seleccionadas para servir a los intereses de las grandes empresas alimentarias o farmacéuticas. Sabes, cuando hice campaña para que se introdujera el impuesto al azúcar, escribí en el BMJ y en otros periódicos. Supe que ganaríamos cuando el Daily Mail tituló en portada «El azúcar es el nuevo tabaco». Eso presionó al secretario de Estado, Jeremy Hunt, pues el Mail decidió insistir. El gobierno conservador está muy influenciado por el Daily Mail, ya que son tradicionalmente uno de sus partidarios. Hubo una historia por esa época en la que expusieron y salió en la portada que los ministros del gobierno, en cuanto a la estrategia sobre la obesidad, sobre cómo resolver la epidemia de obesidad, habían tenido 99 reuniones con representantes de la industria alimentaria, y ni una sola reunión con un médico de salud pública, por ejemplo. Así que sé cómo sucedió eso. Obviamente, el sistema debería ser más transparente para asegurarse de que lo entiendan esos políticos. Pero muchos de ellos estaban sorprendidos. Cuando les conté esta información, ellos confían en mí. Uno de ellos era un exministro del gobierno.
Dijo que está sorprendida, pero ahora entiende que ellos también fueron capturados. Todos teníamos mucho miedo, Steve. No lo subestimemos. Al principio, todos teníamos miedo. No sabíamos qué pasaba. Y hay que tener empatía con nosotros mismos con miedo. Cierto, aunque, ya sabes, creo que fue un gran error hasta cierto punto y todos estaban asustados. Y no creo que fuera malicioso crear ese miedo al principio. Nos detiene, ¿sabes? Nos impide psicológicamente, inhibe tu capacidad de involucrarte en el pensamiento crítico. Y todos nosotros estábamos en esa posición. Existe ahora el riesgo de que si surgiera una vacuna mortal, un virus mortal, que se propagara por todo el mundo. La gente tiene tanto miedo de las vacunas ahora que no irían a ponérsela, porque es algo que le decía a mi amigo el otro día. Le dije, hemos llegado a un punto en el que creo que tanta gente es escéptica respecto a las vacunas, que si realmente aparece algo de otro laboratorio en algún lugar y es realmente mortal, y el gobierno vuelve a subirse a ese podio y dice manos, cara, espacio o como fuera ese eslogan, y dicen necesitamos que todos vayan a ponerse esta vacuna. ¿Quién va a ir a ponérsela? Sí, no, la verdad es que estoy de acuerdo. No me gusta esa situación. No quiero estar en esta situación, pero tienes razón. ¿Será otra pandemia? Existe un gran riesgo. Y la forma de evitarlo es, y esto es lo que nos enseñan como médicos, ¿verdad? Una de las cosas que está profundamente arraigada en la formación en la escuela de medicina es que cuando uno comete un error, se lo dice sinceramente al paciente. Los pacientes son muy comprensivos si piensan y saben que actuaste con buena intención. Porque los errores ocurren, las cosas pueden salir mal. Esto es lo que necesitamos como un mea culpa, ¿verdad? Yo estaba dispuesto a hacer eso. Quiero decir, de alguna manera yo fui en parte responsable, ciertamente en la etapa muy temprana, de apoyar el lanzamiento de la vacuna. Pero sé que lo más importante que debo hacer cuando surge nueva información, y la medicina, de nuevo, no es una ciencia exacta, evoluciona. Pero vamos a desarrollar esa idea. Entonces, si tuviéramos una situación en la que, no sé, los científicos que decían cosas realmente positivas sobre la vacuna, que era libre de efectos secundarios o lo que sea, ahora salen y dicen que estaban totalmente equivocados y que se equivocaron, así que vamos a imaginar ese escenario. ¿Qué pasaría al día siguiente? En las redes sociales, todas las personas que fueron criticadas o cuestionadas o que perdieron su trabajo o que, no sé, de alguna manera fueron penalizadas por sus opiniones, que podría haber efectos secundarios de los que no estamos hablando, inmediatamente irían a su base de audiencia y dirían, se los dije. Los teóricos de la conspiración en Internet, que son realmente extremos, creen que un grupo de personas con sombreros de aluminio han ideado esta idea. Ellos se sentirían empoderados y lo que tendrías entonces es una situación en la que otra vacuna, otra pandemia llega desde una tierra lejana. Esas personas dirían, escuchen, ya saben esas personas que... Así que estás tratando de decirlo. En mi opinión, alimentaría la narrativa de que las vacunas son malas y que la gente estaría menos dispuesta a tomarlas. Porque no nos dejamos llevar por hechos. Las estadísticas, los gráficos y las cifras están impulsados por la emoción. ¿Sí? Es mucho más poderoso que simplemente un científico parado allí mostrándome un gráfico. Lo que más importa es cómo me siento. Claro. Si me sintiera traicionado y mentido, no habría posibilidad de que corriera y me pusieran otra inyección o algo en el brazo. Es una realidad incómoda que hay que afrontar, Steve, porque si no lo hacemos, esto seguirá. No mejoraremos la situación ignorándola u ocultándola, así que tienes razón, habrá una reacción negativa. Yo mismo he pasado por eso, ¿sabes? He tenido personas, ya sabes, me abuchearon, ¿sabes? En una charla que di sobre esto por primera vez cuando hablé en Londres, diciendo que yo era parte de todo eso, eres un mentiroso, todo ese tipo de cosas. Sí, absolutamente. Me lanzaron insultos, ya sabes. Y entiendo de dónde viene esa emoción, pero la única forma de progresar y evolucionar es simplemente aceptar la realidad. Pero eso, ¿sabes? Porque queremos entonces, no se trata solo de decir que nos equivocamos, se trata de explicar que está bien. Creíamos actuar bien, pero había fallos en el sistema que desconocíamos. Muchos no son conscientes de esto, necesitamos resolverlo y avanzar con transparencia. Y con el tiempo, en el impacto inmediato, habrá una reacción emocional, va a haber una reacción negativa. Si llegaran a haber una pandemia poco tiempo después de esa admisión, sí, es muy probable que la gente no vaya a vacunarse. Pero ¿por qué deberían hacerlo, Steve? Y que los médicos no admitan sus errores es un lugar muy, muy malo en el que estar. El profesor Mark Dweck, director de cardiología en la Universidad de Edimburgo, comentó que sus opiniones sobre las vacunas contra el COVID están equivocadas y, de hecho, son peligrosas. La gran mayoría de los cardiólogos discrepa y afirma que en realidad no se basan en una ciencia sólida. Si estás escuchando esto, tengo tu opinión y también la de este tipo.
Como director de cardiología en Edimburgo, el NHS me asegura que las vacunas son seguras y han sido revisadas exhaustivamente en adultos y niños. La Agencia Reguladora de Medicamentos monitorea su seguridad continuamente y los efectos secundarios son muy raros. Y luego, por otro lado, tengo tu punto de vista. ¿Cómo hago yo, como alguien que escucha esto por un lado y esto por el otro, para saber en qué creer? Porque todos son muy convincentes, todos tienen datos. Bueno, al final tienes que seguir tu propia intuición, Steve. Mi intuición siempre va a estar del lado del miedo. Sí, tal vez. Y estas cosas funcionan. Voy a hablar de esto. Y esto fue un poco un ataque por parte de The Guardian. He escrito 19 artículos de opinión para el Guardian Observer, pero ya sabes cómo funciona este periodismo. Ellos pasan a otra cosa. Primero, un par de datos para responderte. Lo que planteas es históricamente interesante y es algo que aprendí a raíz de este tipo de reacción. Mark Dweck, con el mayor de los respetos hacia él, lo que no se reveló en el artículo es que ha recibido dinero de Pfizer. Ha sido financiado por Pfizer. Y eso es un hecho. Puedes comprobarlo tú mismo, ¿verdad? Eso es lo que llamamos un sesgo. Más importante que eso, la MHRA, que se describe como independiente, ¿verdad? Pues no lo es. El British Medical Journal, BMJ, llevó a cabo una investigación que se publicó durante el verano de 2022. Y presenté estos datos sobre la MHRA en la conferencia anual de la Asociación Médica Británica, donde estaba presente el presidente de la BMA, ¿verdad? Y se quedaron totalmente boquiabiertos, no se lo podían ni creer. Por eso esta información es clave. Estos datos valen mucho. Hasta yo me sorprendí al leerlo. La MHRA recibe el 86% de fondos de farmacéuticas, lo que sesga su labor. No son independientes. Así que esos dos hechos te harían dudar de todo esto. ¿Y cuál era el propósito de ese artículo? Por supuesto, era socavar mi credibilidad. Estoy exponiendo esencialmente algo que es, a todos los efectos, horrible, de mala gana en la BBC con 25 millones de visitas. Bien. Pero la gente que me inspira pasó por cosas peores. Como activista que expone injusticias, admiro a Mandela, Gandhi o Luther King. Aprendí de ellos y de la salud pública que, si tu trabajo amenaza a una industria o ideología, serás atacado de forma implacable y feroz. Y eso fue un ataque implacable. Y la segunda parte de la cita, en la que se afirma que la mayoría de los cardiólogos no están de acuerdo con tus opiniones, ¿es eso verdad? Bueno, él da su opinión, pero la verdad es que cada cardiólogo con el que hablé básicamente me ha dicho, haces un gran trabajo, pero no se atreven a hablar públicamente. Y este es parte del problema, ¿no? Que la gente está haciendo la vista gorda. Tuve a un cardiólogo, que me encontró en la calle, ¿sabes? Esto me pasa todo el tiempo. Y me dijo, leí tu artículo. Me dijo, te lo puedo asegurar ahora, aunque no lo admitirán públicamente todos los cardiólogos de nuestro departamento, y te conocen, confían en tu procedencia y en tu integridad. Ninguno de ellos se va a poner más vacunas contra el COVID por ti. Ya se han dado cuenta. Pero, Steve, es un problema. Solo una minoría está dispuesta a hablar. Tengo una plataforma para expresarlo y es mi deber y responsabilidad. Esto es solo un reflejo de lo que, en última instancia, es una tiranía de la gran industria farmacéutica. Sé que has entrevistado a Jordan Peterson, a quien admiro mucho, y Jordan Peterson dice, cuando tienes algo que decir, el silencio es una mentira. Y la tiranía surge cuando la gente tiene miedo de decir lo que piensa. Y cuando todos, esencialmente, mienten todo el tiempo al guardar silencio, es cuando la tiranía se completa. Esto es exactamente donde estamos. Pero quiero mencionar algo, si no te importa. Debo pasar por esto solo, no es fácil. Recibes todo esto y cuestionan tu credibilidad. Recuerdo cuando ese ataque de The Guardian, que fue la noticia principal, en realidad me dio sentimientos encontrados, pero sentí que estaba en el centro del objetivo, ya sabes. Como dijo Gandhi, primero te ignoran, luego se ríen de ti, después luchan contra ti y luego ganas. El punto es que esto funciona, Steve. La verdad es la verdad. Así que... ¿Cuál es entonces la realidad de tu vida al pasar por eso? Porque ya sabes que si te atacan desde todos los ángulos, no tienes a tu familia inmediata ahí. Estás leyendo cosas sobre ti mismo en internet todo el tiempo, tus colegas, etc. Se están volviendo en tu contra. ¿Cómo es la vida si soy una mosca en la pared en esos momentos difíciles? Un dolor realmente muy profundo. Tener el conocimiento y la comprensión de que, en mi opinión, estamos tratando con uno de los mayores probables
Crímenes corporativos, errores médicos, daños a la salud de las personas. La gente está sufriendo, la gente está muriendo, la gente tiene todo tipo de problemas por esta vacuna. Tener ese conocimiento y entendimiento tan profundo y no poder ver ningún gran progreso o suficiente progreso para que eso se resuelva o se mejore, ese sufrimiento a mi alrededor me da un dolor muy profundo, más que cualquier otra cosa. Bien. Y pienso que inherentemente soy muy sensible a lo que me rodea. Así soy yo. Creo que es parte de mi naturaleza innata. Siempre he sido así. Sabes, sabes, por el lado positivo, hay muchos buenos amigos alrededor, sabes, no tengo un apoyo emocional inmediato, si eso tiene sentido, justo donde estoy, pero hay cientos de miles de personas que me apoyan. Por supuesto, me sigues en Twitter y la gente viene y me saluda en la calle. Me encontré por casualidad con un médico en la calle, a quien no conocía, un médico mayor, bastante conocido, no voy a decir su nombre, y él se emocionó mucho en la calle. Y me encontró y me dijo, doctor Malhotra, gracias por todo lo que está haciendo con todo esto. Y le dije, bueno, intenté ser lo más humilde con ese asunto. Le dije que solo soy un mensajero. Él me llamó valiente y me dio su apoyo total. Sé que la vacuna mató a un colega mío. Fue muy honesto y dijo, tengo mucho miedo para hablar. Pero eso me motiva, ¿verdad? Y esto sucede constantemente, así que creo seguro que saco algo de eso. El mundo debería estar muy alarmado con el asunto de los archivos de Epstein. Usted sabe lo difícil que es para esos niños ser robados y que sean torturados y violados y luego que los maten. Pero la gente está como si esto es una teoría de conspiración. Oh Jesús, ven pronto porque este mundo da asco. Ven Señor, porque así como das tiempo a que más se salven, mucho más son también los que se pierden. Y estoy plenamente convencido de que este no es un problema político, ni tampoco un problema social. Y a decir verdad, ni siquiera es un problema que tenga solución. No hay solución, no la busque. ¿Quién está dictando estas reglas? ¿Algún izquierdita adorador de Satanás en Hollywood? ¿Alguna élite que está imponiendo todas estas normas estúpidas y ridículas? ¿O el mismo Satanás a través de sus agentes en cada tiempo y por los años que lleva en esta tierra tiene engañada a cada generación en el mundo? Mis hermanos y hermanas, esto no es más que el cumplimiento de la profecía bíblica. El único que puede arreglar todo esto es nuestro gran Dios, Jehová de los ejércitos, Padre de todos nosotros y de nuestro Señor Jesucristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando Dios nos abre los ojos, podemos ver claramente, hermanitos y hermanitas, las artimañas de Satanás y no habrá quien nos detenga. Ya empezamos, va a suceder y está sucediendo porque ya están cayendo gotas de la lluvia tardía. Cada vez somos más los que nos estamos levantando a llevar el mensaje de los 3 ángeles. No les diga a tu alma que tienes muchos bienes, ni te sientas bien diciendo, bueno, pues yo tengo mucho dinero en el banco. Porque muy pronto todo eso se te hará quitado y tendrás que depender de Dios o de tu gobierno. Depender del gobierno es entregarte a aceptar la marca de la bestia. Depender de Dios es comer lo que sembraste porque saliste a tiempo de las ciudades. Al final irán por los que tienen alimentos en el campo, pero dice el espíritu de profecía que Dios los mandará a las montañas y allí los alimentará como hizo con Elías. Todo va a colapsar, todo va a colapsar. No es alarmismo mío. Todas las señales nos dicen que la tierra está gimiendo. El sábado pasado les decía que cuando la tierra se llena de pecados, y vivimos en un drama que Satanás ordenó a estos agentes satánicos que nos gobiernan. Las personas creen que Jesús exagera al decir que viene al mundo un tiempo de angustia como nunca ha habido. Lo que pasa es que al Jesús que habla así, los apóstatas no te lo andan mostrando. Y si los muestran es para decir que es en un tiempo lejano. Y no quieren decir que es la Iglesia Católica que se encargará de esto. Ya el espíritu de profecía había profetizado sobre esto hace mucho tiempo. Todo esto que vemos aquí. La verdad es que yo salgo de un mundo así. Y entro y encuentro este mundo así aquí. Pero qué bueno que me hice cristiano escuchando videos por aquí, mirando videos de Walter Bay, traduciéndolo. También de otros que realmente me ayudaron mucho. Tanto los videos de la Red Avenil como los de Walter Bay, los de el pastor Enríquez e incluso lo del pastor Emmanuel. Tengo que decir la verdad, sí, me ayudaron mucho. Y
Realmente Ellen White es una profeta de Dios. Dice ella esto: las cosas que usted ha descrito, el Señor me ha mostrado que ocurrirán justo antes del cierre del tiempo de gracia. Toda manifestación burda se hará evidente. Habrá gritos, con tambores, música y danza. Los sentidos de los seres racionales se confundirán de tal manera que no se podrá confiar en ellos para que tomen decisiones correctas. Y a esto se le llama el movimiento del Espíritu Santo. Necesitamos estar en guardia, mantener una estrecha conexión con Cristo, para no ser engañados por las artimañas de Satanás. Bueno, ahí hay muchos engañados y la mayoría son. El Señor desea tener en su servicio orden y disciplina, y no excitación ni confusión. Puede buscarlo, miren la cita aquí donde está, aquí abajo. Eso viene de Maranatha, de la página 234. Es por cosas como esta que los jesuitas metidos en la iglesia y los líderes vendidos no quieren saber de Ellen White. Sí, hermanos y hermanas, así como este hermano que es de otra iglesia que viene siempre a criticar a Ellen White, saben que asimismo hay un montón de cristianos adventistas que no quieren saber. Pero es sorprendente porque estos fueron los que fundaron la iglesia. Es como que llegan a tu casa y te quieren sacar. No esperes a que todas estas cosas te sorprendan como ladrón. Ya viene el Señor, pero antes viene Satanás. La Biblia dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Si ese día te sorprende como ladrón, es porque usted no estaba esperando a Jesucristo, así como las 5 vírgenes insensatas. Si de veras crees que Dios existe, le pondrá importancia a todo esto. Estamos en los últimos días de esta tierra y los tiempos no son normales. Ya no volveremos a la normalidad que teníamos hace 7 años atrás. Entienda eso de una vez y por todas. La estrategia del diablo es que estemos distraídos. Hay tantos cristianos que prefieren agarrar su celular cuando se levantan que la Biblia. Sí, hermanos y hermanas, y Dios conoce quiénes son. Mientras el Papa está promocionando su marca de la bestia, los que nos hacemos llamar sus siervos estamos entretenidos para que cuando llegue ese tiempo estemos todos perdidos. En la Semana Santa pasada el Papa dijo esta palabra al final de la Semana Santa. Nuestra celebración eucarística de hoy, más que nunca, está colmada de alegría. En efecto, la belleza de nuestra asamblea de hoy se marca en el telón de fondo del ¿qué? Del domingo, conocido como Laetare, que significa alegría, alégrense. Fíjense cómo al domingo le están llamando alegría. Todo se acaba y debemos buscar a Dios como nunca se ha buscado. Si Jesús no es lo suficientemente para ti y te sientes solo o sola, es porque no lo está mirando. Tu amor se ha apagado y ya no lo amas como antes. Por favor, no dejes de amar a Dios. ¿Alguna vez te ha preguntado cómo realmente es el amor? No el amor de las películas románticas, ni de las novelas, ni de las emociones pasajeras y agradables, sino el tipo de amor que te deja sin palabras, que lo cambia todo. El tipo de amor que no espera, sino que corre hacia ti incluso cuando estás en tu peor momento. Dios no solo muestra amor, Él es amor. Y si realmente comprendemos esto, tiene el poder de cambiar no solo cómo vemos a Dios, sino también cómo vivimos. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en el amor de Dios? ¿Es una sensación cálida y reconfortante o un concepto abstracto? Primera de Juan, capítulo 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Tú no puedes conocer a Dios si tú no amas a los que están al lado tuyo. Primera de Juan 4:8 sigue diciendo: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esta afirmación es única en las Escrituras. Moldea nuestra comprensión de todas sus interacciones con la creación. Si bien Dios posee muchos atributos: santidad, justicia, omnisciencia, omnipotencia, este versículo revela que la esencia misma de Dios es el amor. Si nos aburrimos con las cosas de Dios, es porque hemos perdido el amor por Él. Dios es amor. Su amor está más allá de todo. Enamórate de Dios otra vez si has descuidado su gran amor. Él te dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis
3:19. Si Dios me reprende a través de ustedes, no puedo molestarme con ustedes porque lo hacen, porque quieren que yo también sea salvo y porque ustedes me aman. El hermano Alan lo hace todo el tiempo e incluso el hermano Nelson también. Entonces, ¿yo lo odio? No, los amo y ellos lo saben y ellos también me aman a mí. Lo mismo quiero que vean los que se sienten mal cuando yo hablo sobre estas cosas malas que hacen en los clubes. No lo hago con deseo de destruir y me libre Dios si así lo hiciera. Saben, cuando me bauticé a los pocos días hice un concierto para todos mis amigos que no eran cristianos. Dios pone en mí el deseo de salvar a otros, así como Él me salvó y me amó a mí. Si hoy estoy vivo, es por su amor. Si hoy tú estás vivo, es por su amor. Si hoy tú estás viva, es y ha sido por su gran amor, para que Cristo habite en nuestros corazones por medio de la fe. Y ruego que, arraigados y cimentados en amor, tengáis el poder, junto con todo el pueblo santo del Señor, de comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo y de conocer este amor que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3 del 17 al 19. Que tu amor por Dios sea más grande que el amor que le tienes al mundo. Esa es mi oración. Por favor, amas al que hizo el mundo y te creó, y también mandó a su Hijo para que lo avergonzaran y mataran por ti. Dios es tan grandioso y muchas veces creemos con nuestras formas de tratarlo que Él no lo es. A veces nos olvidamos que Él es Dios, que es Rey de Reyes y que Él es santo. Somos tan malos. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Oremos. Grandioso Dios del universo, Creador infinito y poseedor del imperio, la majestad y el poderío. Todo te pertenece, Dios, Creador de los cielos y la tierra. Elevamos esta oración porque solo tú eres digno de ser llamado Santo Padre. Por favor, Dios, desciende a nuestros corazones y quédate ahí para siempre. Señor, te necesitamos tanto. El mundo pronto acaba, Dios, y estamos como si no te creyéramos, porque el mundo nos tiene demasiado distraído. Somos personas de labios impuros y estamos rodeados de personas que también son así, y hemos perdido la urgencia de predicar a otros. Dios mío, no creemos de todo corazón que tu venida es inminente y que está pronto, y es por eso que estamos durmiendo. Oh Dios de la creación, despiértanos porque morimos en el pecado. Sana nuestros corazones y que nuestros ojos solo estén puestos en Jesús. Padre, tú quieres ver a tu Hijo en nosotros, pero Señor, es tan difícil para nosotros porque nuestros corazones no te tienen en primer lugar. Padre, tú no estás lejos de nosotros. Te hemos podido sentir en este tema. Hemos podido sentir tu presencia en nuestros corazones. Por favor, Señor, pon en nosotros el querer como el hacer y ayúdanos, Dios Santo, a perseverar hasta el fin. Cambia nuestros corazones, Señor, te lo rogamos, y haznos fieles a ti. Te lo rogamos, grandioso Dios, en el nombre de nuestro Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Amén.